Bueno, buenos días con todos los invitados y nuevamente al doctor Jonathan. Le doy la bienvenida a MBS UTP, quien justamente hoy día estamos celebrando 8 años de nuestro aniversario de la creación, que siempre estamos fomentando la investigación, la divulgación de distintas áreas. Y bueno, con todos los invitados, el día de hoy contamos con la presencia, como mencioné al principio, con Jonathan Eras, quien es doctor en matemáticas y computer science por la Universidad de La Rioja en España. Actualmente se desenvuelve como profesor del Departamento de Matemáticas y Computación en la Universidad de La Rioja. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de software libres utilizando técnicas de visión por computadoras y aprendizaje automático para resolver problemas relacionados con la bioinformática. Además, cuenta con 40 artículos publicados en distintos temas, como también cuenta con distintos premios y muchas conferencias a nivel mundial. Creo yo que me faltaría mucho tiempo para explicar su vida, su trayectoria académica y laboral. Cuando me envió su CV me quedé muy sorprendido y la verdad que es un ejemplo a seguir. Y ha sido un gusto haberme comunicado con usted durante en esas semanas y también comentarle que esta conferencia estará grabado, ya que hay muchos que están trabajando a esta hora y también están en clase, pero que estará grabado y también están transmitidos por nuestras redes sociales. Y ahora le daré pase a usted para ponga su conferencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Vale. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, comienzo. Vale. Sí, ahí dejé de compartir para que... Sí, eso es. ¿Vale? ¿Podéis ver mi presentación? Sí, se ve correctamente. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes aquí en España. Como lo primero, agradecer a Ángel la oportunidad que me da de presentar mi trabajo y comentaros a qué me dedico yo, que es la visión por computador y el análisis de imágenes biomédicas. Como ha dicho Ángel, soy profesor del Departamento de Matemáticas y Computación aquí en la Universidad de La Rioja. Y bueno, aquí tenéis mi correo electrónico, por si tenéis cualquier duda, cualquier contacto que queráis hacer, pues siempre estoy dispuesto, ¿vale? También la presentación hablaré con Ángel para dejarla disponible para que podáis acceder todos a ella, ya que incluyo varios enlaces, varios vídeos que os pueden resultar útiles y que os pueden servir, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué os voy a hablar yo hoy aquí? Pues os voy a hablar un poquito primero qué es la visión por computador. Voy a hacer una muy breve introducción viendo distintas aplicaciones que tiene este campo de la inteligencia artificial. Y luego me voy a centrar en dos tareas concretas de la visión por computador, que son la clasificación de imágenes y la segmentación semántica. Veremos qué son estas dos tareas y qué aplicaciones tienen y qué tareas se pueden abordar en biomedicina dentro de estos ámbitos. Y luego terminaré con una serie de retos, una serie de problemáticas que tienen las técnicas actuales de visión por computador y que es un campo de estudio abierto actualmente. Bueno, cualquier duda que tengáis me podéis interrumpir ahora, al final, como queráis, ¿vale? Entonces, bueno, comienzo explicando qué es la visión por computador. Bueno, la visión por computador o computer vision es un campo de la inteligencia artificial en el cual se pretende enseñar a ver a los ordenadores, es decir, ser capaces de que los ordenadores, que los programas, sean capaces de extraer información útil a partir de imágenes o vídeos, ¿vale? Y la idea es que a partir de esa extracción de información se puedan resolver problemas de la vida real. Vemos a continuación una serie de ejemplos. Bueno, antes de ello vamos a comentar un poquito en qué consiste el proceso de visión, tanto para las personas como para los ordenadores, ¿vale? Cuando las personas o los ordenadores o las máquinas o los robots estamos interactuando con el entorno, estamos viendo una escena, pues lo primero que tenemos es un aparato sensor, que en nuestro caso son los ojos, y en el caso de los ordenadores serían pues una cámara de fotos, una webcam, que captan lo que estamos viendo. Esa información que se está captando hay que interpretarla. En el caso de las personas, pues lo hacemos con nuestros cerebros
y en el caso de los ordenadores pues serían los programas. Y a partir de esa interpretación que hacemos de lo que estamos viendo, obtenemos una información. Pues, por ejemplo, en esta imagen de aquí, pues sería que estamos viendo un jardín donde hay un puente, donde hay agua, etc. ¿Vale? Y a partir de esa información podemos decidir cómo actuar o qué información extraer. Decir que la visión por computador es un área de informática, pero que no vive sola, sino que tiene relación con muchas otras áreas, no solo de las ciencias de la computación, de la computer science, como por ejemplo podría ser el procesado de imagen, el aprendizaje automático, la algoritmia, sino que también tiene mucha relación con otras áreas, como puede ser la biología y psicología. Muchos de los algoritmos de visión por computador se encuentran basados en técnicas provenientes de estos campos. También tiene mucho que ver con la ingeniería, en el sentido sobre todo de cuando estamos construyendo robots o cuando estamos interactuando con drones, ¿vale? Hay una parte de visión de cómo ese robot o cómo ese dron interactúa con el entorno, pero también está toda la parte de ingeniería de cómo hacemos que se mueva y cómo hacemos que interactúe con el entorno. Y por supuesto, hay una gran base de matemáticas dentro de todos los algoritmos de visión por computador y una gran parte de física, ¿vale? Sobre todo en la parte de captura de imágenes, hay una gran parte relacionada con la óptica, que es fundamental para hacer una correcta captura de información de las imágenes y vídeos. Bueno, ¿y para qué sirve la visión por computador? Pues tiene muchísimas aplicaciones y muchas de ellas ya están en nuestro día a día, ¿vale? Un ejemplo muy claro es que todos en vuestro smartphone, en vuestro móvil, veréis que cuando vais a sacar una fotografía de una persona, os aparece un recuadro con un cuadrito donde está la cara de las distintas personas, ¿vale? Eso es un ejemplo de visión por computador, es decir, el ordenador, en este caso el smartphone, está procesando la imagen para extraer información útil de ella, en este caso que serían las caras de las personas. Otro ejemplo relacionado con la detección de caras, pues estaría la detección de sonrisas también en smartphones, que tú cuando vas a sacar una foto, pues es capaz de determinar cuándo la persona está sonriendo, pues para hacer una foto mejor, ¿vale? Otro ejemplo es cuando detecta que hemos parpadeado y entonces nos dice, bueno, pues no hagas aquí la foto, sino hazla en otro momento porque estás parpadeando. Bueno, más ejemplos que vemos posiblemente y cada vez tienen más importancia en nuestro día a día. Un ejemplo muy claro es la biometría. Posiblemente os suene esta imagen es una foto muy famosa de una, que es una foto del National Geographic, tiene bastante historia, y esta es una foto que se sacó hace unos 20, 30 años, una cosa así. Y con técnicas de visión por computador, en concreto de biometría, que sirven para identificar a personas, identificaron que esta mujer, esta es una foto actual, es la misma mujer que aparecía en esta fotografía 30 años después. O cada vez estamos viendo más en sistemas como en aeropuertos, en trenes, que cuando vamos a pasar el control de seguridad, pues los sistemas biométricos son capaces de reconocer quiénes somos y de esta manera pues aumentamos la seguridad de los sistemas y el control de acceso. Bueno, también muchos más ejemplos, uno que también posiblemente conozcáis todos, es el OCR, ¿vale? Que es el reconocimiento óptico de caracteres, ¿vale? Aquí tengo una serie de vídeos, no los voy a reproducir, pero simplemente para que os hagáis una idea, el OCR es, ¿vale? Tenemos una imagen de un texto y somos capaces de transcribir ese texto, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en este vídeo central, un ejemplo muy claro de OCR es cuando estamos reconociendo las matrículas de los coches, ¿vale? Por ejemplo, en una carretera en la cual pues vamos viendo qué coches van pasando y vamos reconociendo las matrículas que van pasando, ¿vale? Pues para control o por ejemplo cuando vamos a aparcar el coche, pues que nos reconozca la matrícula y luego nos reconozca que hemos pagado y que podemos hacer, ¿vale? ¿Para qué más puede servir? Pues por ejemplo, este es un ejemplo de correo postal, de pues, los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres para saber a quién está dirigido un paquete y pues organizar la logística para enviar. O este otro ejemplo que combina no solo técnicas de visión por computador, sino de procesamiento de lenguaje natural,
que es muy útil, sobre todo cuando vas a otros países, en los cuales pues, tú puedes hacer una foto a un menú o a un texto que está en otro idioma y el programa es capaz de reconocer el texto y a la vez traducir, ¿vale? Traducirlo a un idioma que conozcas. Más ejemplos, pues por ejemplo, efectos especiales relacionados con captura de movimiento, ¿vale? La mayoría de efectos especiales están relacionados con técnicas de visión por computador. Bueno, más ejemplos. Muchos de estos los vemos ya en nuestro día a día con aplicaciones como Google Lens o Snaptel, ¿vale? Que sirven para, a partir de una imagen que capturamos con nuestro móvil, obtenemos información sobre lo que estamos viendo, ¿vale? Y son capaces de decirnos pues dónde estamos, darnos información, pues por ejemplo, de un monumento, etc. Más aplicaciones que cada vez día son más importantes, pues por ejemplo está la seguridad en los automóviles y los coches autónomos. Claro, hasta hace poco los coches autónomos estaban basados en distintos tipos de sensores para pues, capturar información sobre el entorno, ¿vale? Esto cada vez se está tendiendo más a reemplazar esos sensores por únicamente cámaras de vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los sensores, al ser de distinto tipo, pueden proporcionar información contradictoria. Entonces, con lo que se consigue con utilizar solo cámaras de vídeo e imagen, es tener información más coherente, ¿vale? Y, por ejemplo, todos los sistemas de Tesla están integrando cada vez más vídeo, cámara de vídeo, en lugar de utilizar sensores. Bueno, más ejemplos donde el uso de técnicas de visión por computador es fundamental. Pues estaría, por ejemplo, la robótica, ¿vale? Claro, por ejemplo, esto es una imagen del robot que se mandó a Marte. Claro, ¿qué ocurre? Un robot, un robot que está en Marte no lo podemos controlar en tiempo real en la Tierra, ¿vale? Por una cuestión de comunicación. Entonces el robot tiene que ser capaz de interactuar con el entorno sin necesidad de que nosotros le digamos lo que tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué necesita el robot? Pues ser capaz de ver por dónde se está moviendo. Entonces, por lo tanto, es fundamental aplicar técnicas de visión por computador para saber cómo interactuar con el entorno. O, por ejemplo, estos robots que juegan partidos de fútbol, hay una liga, ¿vale? Entonces, claro, para poder jugar un partido de fútbol, pues es necesario que sepan en qué entorno se están moviendo y cómo interactuar. Bueno, más ejemplos de aplicaciones. Esta imagen, no sé si os suena, es la primera imagen que se tiene de un agujero negro, ¿vale? Para ello, pues fue necesario aplicar distintas técnicas de visión por computador para combinar una gran cantidad de datos y ser capaz de producir este tipo de imagen. Y un contexto en el que me muevo yo más es en el de la imagen médica, ¿vale? Esto tiene muchísimas aplicaciones y puede tener un impacto muy, muy grande, ¿vale? Pues ejemplos de aplicaciones médicas, vamos desde pues, ser capaces de procesar radiografías de manera automática o, por ejemplo, tener una cámara de fotos en una aplicación en nuestro smartphone, que hagamos una foto a un lunar que tenemos en nuestra piel y nos diga si ese lunar es un melanoma, si es un cáncer y por lo tanto poder tratarlo. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en la actualidad se producen más imágenes de las que puede procesar una persona de manera manual, ¿vale? Claro, y procesar esas imágenes lleva mucho tiempo y requiere de un conocimiento experto, ¿vale? Entonces, claro, si vamos a zonas en las que no se tiene acceso, por ejemplo, a un experto en oftalmología que sea capaz de revisarnos la vista y detectar las enfermedades, pues tener aplicaciones que sean capaces de decir, oye, esta persona tiene una enfermedad y tiene que ser tratada y se tiene que desplazar a un centro donde sí que tienen los recursos para un estudio más exhaustivo. Claro, esa funcionalidad que no es posible obtener de manera manual, sin tener un conocimiento experto, pues nos lo pueden dar las aplicaciones. Las aplicaciones basadas en visión por computador. Bueno, y decir que la visión por computador es un problema muy, muy complejo, ¿vale? No es algo que sea fácil de resolver y que hasta hace una cosa de unos 10 años parecía casi ciencia ficción, ¿vale? En los últimos 10 años hemos visto una evolución enorme de las aplicaciones de visión por computador. Pero esto no era así hasta hace unos años, ¿vale? Y la visión por computador es un campo que se lleva estudiando desde los años 60 del siglo pasado. ¿Y por qué es complicado? Bueno, la visión es complicada porque involucra muchos aspectos, ¿vale?
Involucra ser capaz de reconocer objetos, ser capaz de localizarlos, de ver la continuidad de cómo se van moviendo, reconocer las acciones que se están realizando, etc. ¿Vale? Además, la visión es engañosamente fácil. ¿Vale? La gran mayoría de personas podemos ver, pues, unos con gafas, otros sin ellas, con más o menos dificultad, pero en general podemos ver. ¿Vale? Sin embargo, nuestro cerebro utiliza un 70% de su capacidad para la percepción visual. Aquí está el artículo, por si os interesa, lo podéis leer. ¿Vale? Entonces, claro, realmente es una tarea que hacemos sin darnos cuenta, somos capaces de ver, pero es algo que consume mucha de nuestra energía. ¿Vale? Además, la visión es engañosa. ¿Vale? Realmente nosotros cuando vemos la realidad, lo que hacemos es reconstruir la realidad en nuestro cerebro. Es decir, dos personas pueden estar viendo la misma escena, pero la percepción que tienen cada una de ellos puede ser distinta. Pues cómo la perciben, pues la capacidad visual que tienen, si tienen problemas de visión, etc. Además, pensamos que nuestro cerebro refleja el mundo real, pero la visión está sujeta a ilusiones. Posiblemente recordéis hace unos años esa imagen de un vestido que era blanco y dorado y unas personas lo veían blanco y dorado y otras personas lo veían negro y azul. ¿Vale? Claro, esto es porque estamos sujetos a ilusiones y todos posiblemente hayáis visto esas imágenes que son ilusiones ópticas que cuesta entender qué está pasando. ¿Vale? Además, ¿qué ocurre? La visión está limitada a un rango de frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, las personas no somos capaces de ver en infrarrojo, ¿vale? Entonces, claro, hay cosas del mundo real que no somos capaces de percibir porque nuestra capacidad de visión es limitada, ¿vale? Además, la visión de las personas, la gran parte de los mamíferos, es una visión pasiva, es decir, necesitamos un medio externo que nos permita ver, es decir, necesitamos luz, ¿vale? Para poder ver cómo se refleja esa luz en los objetos y a partir de ello ver, ¿vale? Un ejemplo de visión activa serían lo que tienen los murciélagos con los ultrasonidos, ¿vale? Pero por lo tanto nuestra visión es pasiva, ¿vale? Entonces ya veis que parece algo trivial, como vemos, pero es complicado. Además, a esto se une un problema cuando pasamos al mundo de los ordenadores, ¿vale? Si yo os pregunto cuál de estas dos imágenes es un gato, pues todos me diréis, bueno, pues es claro que es esta imagen de la izquierda, ¿vale? Bueno, todos somos capaces de ver. Claro, ¿qué ocurre? Nosotros las personas vemos las imágenes, pero en cambio los ordenadores no ven imágenes, sino que lo que ven son matrices de números que representan esa imagen, ¿vale? Una imagen en un ordenador es básicamente una matriz de píxeles, ¿vale? Y cada uno de esos píxeles representa una intensidad de color, ¿vale? Y esa intensidad de color se mide con un numerito. Si estamos representando imágenes en escala de grises, pues serían valores entre 0 y 255. Y si estamos trabajando con imágenes a color, por ejemplo en RGB, con Red, Green, Blue, pues sería una terna de valores con valores entre 0 y 255. Claro, si yo ahora os pregunto cuál de estas dos imágenes representa un gato, pues la cosa se complica. Claro, al representar las imágenes como matrices numéricas, ¿qué ocurre? Que hay una serie de problemáticas. Por ejemplo, hay problemáticas con los cambios de punto de vista. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que es una imagen del mismo objeto. ¿Qué ocurre? Como cada una de estas imágenes está representada mediante una matriz, ¿vale? Al tener estos cambios de punto de vista, la matriz que representa cada una de estas imágenes es completamente distinta. Por lo tanto, el problema se complica, ¿vale? ¿Qué ocurre también? Problemas de iluminación. Por ejemplo, con esta imagen en donde tenemos un objeto que es muy oscuro, pues realmente las personas somos capaces de intuir que aquí hay un gato, pero en una matriz, pues esto serían un montón de ceros indicando que en estas zonas no hay objeto, ¿vale? Por lo tanto, la cuestión se complica. Los problemas, cambios de escala, ¿vale? Puedes tener una imagen de un perro que sea de una raza pequeña, por ejemplo un chihuahua, o puedes tener una imagen de un perro de una raza grande, como un pastor alemán, y ambos son imágenes de perro, pero la escala es distinta. Tanto, el problema se complica, ¿vale? También partes ocultas en la imagen. Por ejemplo, aquí podemos intuir que hay un gato, pero claro, ¿cómo hacemos que el ordenador entienda que aquí hay un gato? Pues el problema se complica.
Un mayor problema, pues confusiones con el fondo, muy relacionado con temas de iluminación. Aquí vemos este gato que está sentado en una manta que es de su color, entonces cuesta intuir dónde está el gato. Más problemas, deformaciones. Cuando estamos trabajando por visión por computador y estamos creando un programa, establecer reglas para realizar tareas puede ser muy complejo. Por ejemplo, podemos decir, bueno, un gato es un animal que normalmente tiene un cuerpo, encima de ese cuerpo está una cabeza, debajo del cuerpo están las patas y luego tiene una cola. ¿Vale? Claro, pero nos podemos encontrar imágenes como esta, donde tenemos un gato que está ahí pues en una posición extraña y esas reglas que habíamos definido para que es un gato, pues ya no se cumplen en este caso. Bueno, más problema, sobre todo cuando estamos trabajando en vídeo, pues es el movimiento, ¿vale? Cuando estamos capturando imágenes que están en movimiento, pues podemos obtener imágenes que estén movidas, con blurring, etc. Y más problemas son variaciones entre objetos de la misma clase, ¿vale? Es muy relacionado con el problema de imágenes de perros grandes y perros pequeños, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, multitud de tipos de gorras o multitud de tipos de tazas, ¿vale? Todas estas imágenes de aquí son de tazas, pero cada taza es distinta y su representación en el ordenador como matriz, pues es distinta. Por tanto, esto es un problema que, como veis, es complejo. Entonces, ¿por qué digo que esto era un problema complejo? Bueno, lo sigue siendo hasta hace 10 años. Pues porque hace 10 años, más o menos en alrededor de 2011, aparecieron un tipo de técnicas para abordar los problemas de visión por computador, que es el aprendizaje profundo, ¿vale? Aprendizaje profundo o deep learning es una rama del aprendizaje automático, machine learning, que a su vez forma parte de las técnicas de la inteligencia artificial. Entonces, brevemente, vamos a ver en qué consisten este tipo de técnicas. Entonces, para explicar qué es el aprendizaje profundo, primero tengo que daros una idea de qué es el aprendizaje automático, ¿vale? El aprendizaje automático, según esta definición de Arthur Samuel de 1959, ya veis que es una rama de la inteligencia artificial que tiene ya años. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a los ordenadores aprender sin ser programados de manera explícita, ¿vale? Es decir, cuando nosotros creamos un programa de manera tradicional, ¿vale? Lo que tenemos es que definimos una serie de reglas, ¿vale? Es decir, ante estas entradas voy diciendo, vale, pues aplica este condicional, aplica este bucle, aplica esta serie de reglas para obtener un resultado, ¿vale? Y una vez que esas reglas están definidas, pues ante nuevas entradas, nuestro programa producirá nuevos resultados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en tareas como la visión por computador puede resultar muy complejo definir explícitamente esas reglas, ¿vale? Es el ejemplo del gato que os comentaba. Entonces, en el aprendizaje automático se plantea otra aproximación distinta, ¿vale? En el aprendizaje automático, y en concreto en el aprendizaje supervisado, que es la rama más estudiada de aprendizaje automático, lo que tenemos es, vale, en vez de tener un programa en el que establezco yo las reglas, voy a tener un algoritmo que se va a ir modificando a medida que lo voy entrenando, ¿vale? ¿Y cómo entreno un algoritmo? Pues vamos a tener, por un lado, entradas y la respuesta que esperamos obtener, ¿vale? En el ejemplo de las imágenes se ve muy claro. Imaginar que queremos clasificar imágenes de perros y gatos. Entonces, lo que vamos a tener es un montón de imágenes y para cada imagen vamos a saber si es un perro o si es un gato. Vamos a tener una anotación diciendo, vale, esta imagen es un perro, esta imagen es un gato, esta imagen es un perro, etc. Entonces, lo que hacemos es entrenar un modelo enseñándole esta imagen, el modelo hace una predicción y comparamos esa predicción que ha hecho el modelo con la respuesta verdadera. Es decir, imaginar que tenemos una imagen y nos dice esto es un gato y resulta que esa imagen era un perro. Entonces decimos, vale, aquí se está produciendo un error, ¿vale? Entonces calculamos un rendimiento y lo que podemos hacer es a partir de ese rendimiento modificar unos pesos que son una serie de parámetros que tiene el algoritmo para que se vaya mejorando la predicción. De manera que la próxima vez que el modelo vea una imagen que se parezca a la que acabamos de ver, pues no nos diga que es un perro, sino que nos diga que es un gato.
Y una vez que el modelo está entrenado, se puede utilizar igual que se utiliza cualquier tipo de programa. Es decir, ante nuevas entradas, el modelo producirá resultados. Vale. Y dentro del aprendizaje automático hay muchos tipos de algoritmos. Están los KNNs, está el SVM, las máquinas de vector de soporte, están los Random Forest, está Gradient Boost, pero en la que más ha sufrido una revolución ha sido un algoritmo que son las redes neuronales artificiales. ¿Vale? Las redes neuronales artificiales intentan mimetizar las conexiones neuronales de nuestro sistema nervioso. ¿Vale? Es importante aquí decir que con las redes neuronales artificiales, con el aprendizaje automático, no estamos intentando simular el cerebro. ¿Vale? El cerebro es un órgano muy complejo que no sabemos todavía muy bien cómo funciona. Hay muchos estudios, pero no podemos decir que las redes neuronales artificiales mimetizan, representan realmente lo que hace el cerebro humano, porque realmente no sabemos cómo funciona. ¿Vale? Pero bueno, es realmente pensar en las redes neuronales artificiales como un algoritmo que tiene una serie de variables, de parámetros, pesos, que se van modificando mediante un entrenamiento y que una vez que hemos entrenado esa red neuronal, podemos producir resultados. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una red neuronal? Pues al final es una estructura de grafo, ¿vale? Donde ese grafo pues, recibe unas entradas y produce una salida. Entonces, ¿cuál es el tipo de red neuronal más sencillo? Pues el perceptrón, ¿vale? El perceptrón es una neurona, ¿vale? Que fue inventada allí por los años 60 del siglo pasado por Rosenbrock y que consiste en lo siguiente, ¿vale? Es este diagramita que tenemos aquí. Nosotros tenemos una serie de entradas, ¿vale? Esa serie de entradas, que van a ser valores numéricos, los vamos a multiplicar por unos pesos, que se van a ir modificando, y luego tenemos una función de activación, que lo que nos hace es, nos introduce una función de paso, ¿vale? Por ejemplo, el perceptrón se utilizaba para tareas de clasificación binaria, que consiste en decir, bueno, pues este objeto es de una clase o es de otra. Un ejemplo para entender, ¿vale? Imaginar que queremos predecir, aquí tengo si nos conceden un préstamo, pero vamos a intentar predecir el precio de una casa, ¿vale? Y para ello lo que tenemos es una base de datos enorme en la cual tenemos, para cada casa tenemos información sobre los metros cuadrados que tiene la casa, el año de construcción y el número de baños, por ejemplo, ¿vale? Y aparte de esos tres valores, tenemos el precio que cuesta comprar esa casa. Entonces, un modelo de red neuronal lo que haría sería entrenando, pasándose esa información de años, metros cuadrados, número de baños. Con eso sería modificando los pesos para que se adecue cada vez mejor al valor real del precio y con eso se consigue un entrenamiento. Y una vez que tenemos el modelo entrenado, lo que podemos es pasar la información de nuestra casa, decir, vale, pues mi casa fue construida hace 10 años, tiene 90 metros cuadrados y tiene 3 baños. ¿Vale? Y el modelo nos dice a partir de lo que ha aprendido, ¿vale? Cuál sería el precio que tendría nuestra casa. Claro, ¿qué ocurre? Que este perceptrón tiene una capacidad muy limitada, ¿vale? Se vio en los años 70, que fue lo que dio inicio al primer invierno de la inteligencia artificial, que no son capaces de modelar funciones complejas, ¿vale? Hay un resultado de las redes neuronales que dice que cualquier función continua puede ser modelada mediante una red neuronal, pero un perceptrón no tiene esa capacidad, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues añadir más capas y más nodos. ¿A qué nos referimos con añadir más capas y más nodos? Pues en vez de tener una única neurona, lo que vamos a tener van a ser capas de neuronas, ¿vale? Y la arquitectura más común es lo que se conoce como arquitectura feed-forward, ¿vale? Aquí tendríamos cada uno de estos circulitos, sería una neurona, ¿vale? Y como veis, la entrada de esta neurona, la salida de esta neurona, alimenta a las neuronas de la siguiente capa, ¿vale? Entonces, pues, se dice que es una red neuronal completamente conectada feed-forward porque solo hay comunicación hacia adelante, ¿vale? Es decir, las neuronas de una capa solo se comunican con las neuronas de la capa siguiente. Y con esto lo que vamos haciendo es pues igual un proceso de entrenamiento donde se van modificando esos parámetros y al final la red es capaz de aprender cómo realizar una tarea.
Y bueno, funciones de paso, que es lo que da también interés, porque aquí al final, si lo que os comentaba antes, lo que estamos haciendo es multiplicar nuestras entradas por unos P's, ¿vale? Entonces, esos son, al fin y al cabo, operaciones lineales. Entonces, si solo apilamos operaciones lineales, lo único que tenemos es una operación lineal, ¿vale? Y por lo tanto, con eso no podemos representar relaciones interesantes o funciones que sean, por ejemplo, continuas, pero que no sean lineales, ¿vale? Entonces, para conseguir esa no linealidad, lo que se introducen son funciones de activación. Hay muchas, como la función de paso, la función sigmoide, la función arcotangente, la función ReLU. Y esto lo que introduce es no linealidad y permite aprender propiedades o características más interesantes. Claro, esto que os he presentado ahora está muy pensado con datos estructurados, ¿vale? Datos estructurados es, por ejemplo, tablas de datos. El ejemplo más claro es ese que os comentaba antes de una tabla donde tenemos columnas, donde tenemos años que tiene nuestra vivienda, número de habitaciones y metros cuadrados, y otra columna donde tenemos el precio. Claro, ¿qué ocurre? Que muchos datos, muchas cosas con las que nos interactuamos, no se representan de esa manera, no están tan estructurados en una base de datos, sino que podemos tener imágenes, podemos tener textos, podemos tener grafos, podemos tener estructuras más complejas como esta de aquí, que es una estructura biológica. Claro, y para eso ya no se pueden aplicar directamente los métodos tradicionales de aprendizaje automático, sino que se aplican otro tipo de técnicas que están basadas en los métodos de aprendizaje automático, pero que son un poquito distintas. ¿Vale? Un segundito, perdón. Vale. ¿Qué diferencia hay entre los métodos tradicionales que hacían que hasta hace 10 años muchas de las tareas, de las aplicaciones que os he mostrado anteriormente no funcionaran y que ahora hacen que sí que funcionen? Pues hasta hace unos 10, 12 años, cuando se intentaba crear una tarea de visión por computador, por ejemplo, para clasificar imágenes, es decir, dentro de una imagen a qué categoría pertenece. Es decir, por ejemplo, aquí pues sería clasificar esta imagen como pájaros, ¿vale? O en las imágenes que veíamos antes de gatos, clasificar esas imágenes como gatos. ¿Cómo se abordaba este problema de manera tradicional? ¿Vale? Pues lo que se hacía era, se definía un algoritmo, ¿vale? Era un programador el que decía, vale, pues voy a extraer una serie de características de esta imagen, pues histogramas, propiedades de color, distintos descriptores como HAR, SIF, etcétera. Y lo que obtenemos a partir de esa extracción de descriptores es una tabla, ¿vale? Son datos estructurados y a partir de ahí ya podemos entrenar un modelo al estilo de la red neuronal, el SVM, el Random Forest. ¿Qué problema tiene esto? Pues que la extracción de descriptores es manual, ¿vale? Por lo tanto, los descriptores que sirven para una tarea no sirven para otra. Además, ¿qué puede ocurrir? Que haya descriptores que ante imágenes que son muy similares, por ejemplo, imaginar que tenemos descriptores basados en color y en tamaño. Por ejemplo, aquí diríamos, pues bueno, pues tenemos color y tamaño del animal para poder distinguir si es un perro o gato. Claro, ¿qué ocurre? Aquí tenemos dos animales, un gato y un perro, ambos de color blanco, ambos pequeños. Claro, ¿qué ocurre? Con las características que hemos definido nosotros manualmente, no somos capaces de distinguir cuál es un perro y cuál es un gato. Entonces, ¿dónde está la gracia del aprendizaje profundo? ¿Vale? El Deep Learning, también conocido como Representation Learning o aprendizaje de la representación. La idea es que en lugar de que sea una persona la que diga, vale, para clasificar esta imagen te tienes que fijar en estas características, lo que hace el Deep Learning es decir, vale, lo que voy a hacer es una arquitectura, ¿vale? Un algoritmo, que no te voy a decir en lo que tienes que fijar, sino que tú fíjate en lo que necesites para resolver esta tarea, ¿vale? Y aprende una representación que te sea útil para resolver este problema, ¿vale? Y esto es la gran revolución. Y esto es lo que ha hecho que se consigan resultados muy, muy buenos en todo el mundo de la visión por computador. Entonces, antes de pasar a explicar qué tipo de arquitecturas se utilizan con la visión por computador, quiero comentaros cuáles son las tareas más habituales que se utilizan en visión por computador y sobre todo en visión por computador aplicado
al campo de la biología o la medicina, ¿vale? Hay 4 tareas fundamentales. Una es la clasificación, ya la hemos visto antes, es decir, dada una imagen, decir a qué categoría pertenece esa imagen. Por ejemplo, esta imagen pertenece a la categoría dato. Otra tarea muy común es la segmentación semántica, ¿vale? En la segmentación semántica lo que tenemos es no una clasificación global de la imagen, sino una clasificación a nivel de píxel. Es decir, para cada píxel de la imagen indicamos a qué categoría pertenece. Pues por ejemplo aquí vemos que todos estos píxeles que están marcados como azul de esta imagen pertenecen al cielo. O todos estos píxeles que están marcados como amarillo pertenecen a la clase GAN. Otras tareas muy abordadas pues son la detección de objetos, ¿vale? La detección de objetos consistiría en, dada una imagen, determinar la posición de los múltiples objetos que aparecen en la imagen y la categoría de estos. Y la segmentación de instancias, que es esta última que vemos aquí, es muy parecida, se mezcla la segmentación semántica y la detección de objetos con la idea de que estamos diferenciando cada objeto, ¿vale? Y lo clasificamos, tenemos una clasificación a nivel de píxel. La diferencia entre segmentación semántica y segmentación de instancias es que aquí tenemos 2 perros, tenemos los píxeles de perro 1, los píxeles de perro 2 y los píxeles de gato 1. En cambio, si sería un problema de segmentación semántica, los píxeles rojos y verdes corresponderían ambos a la misma clase, que sería perro. Vale. Una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de 2 de las tareas más comunes, que son clasificar imágenes. Vamos a ver cómo se abordan utilizando técnicas de Deep Learning y para qué hemos utilizado nosotros estas tareas. Entonces, ¿para qué sirve la clasificación de imágenes? Pues tiene multitud de aplicaciones. Por ejemplo, en biología, para ser capaces de distinguir cuando una planta tiene enfermedad, ¿vale? O, por ejemplo, para determinar, esto es un artículo en el que aparecía que eran capaces de distinguir a qué variedad pertenecían los granos de arroz y, por lo tanto, puedes ver si realmente ese arroz que se estaba vendiendo pertenecía a la variedad de origen que se anunciaba en el paquete, ¿vale? Más ejemplos. En industria tiene muchísimas aplicaciones. Pues, por ejemplo, para detectar desperfectos dentro de, pues en una cadena de producción, ser capaces de distinguir cuándo se ha producido un desperfecto en una pieza para poder eliminar, ¿vale? O, por ejemplo, para clasificar distintos materiales, pues, por ejemplo, para reciclaje. Y un ámbito en el que tiene muchísimas aplicaciones es en medicina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas de las tareas que realizan los médicos es de diagnóstico y muchas de ellas se basan en clasificar imágenes. Pues, por ejemplo, estos son imágenes de fondo de ojo y se utiliza para clasificar cuando una persona tiene enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, cuando tiene retinopatía diabética, cuando tiene un glaucoma, etc. Más ejemplos, pues por ejemplo, con melanomas, es decir, ser capaces de clasificar si una imagen, un lunar es sano o es enfermo, o a partir de rayos X o a partir de imágenes del cerebro, ¿vale? De escáneres TT. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se abordan los problemas de clasificación de imágenes mediante aprendizaje profundo? Pues mediante una arquitectura que se conoce como las redes convolucionales, ¿vale? Las redes convolucionales tienen varias componentes, una ya lo hemos visto, que son las redes completamente conectadas, pero tienen otra componente fundamental que son los filtros, ¿vale? Los filtros son, como os he dicho, una imagen es una matriz y un filtro es una matriz más pequeña que vamos a ir desplazando de izquierda a derecha y de arriba a abajo a lo largo de una imagen, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicar una operación que se llama la convolución, ¿vale? Nosotros aquí, la operación de convolución, tenemos la matriz grande, que sería esta de aquí, la matriz pequeña, la superponemos y lo que vamos a hacer es una operación en la cual multiplicamos cada uno de los valores del filtro por el valor que se está por detrás. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el valor del filtro sería -1, lo multiplicamos por 93, ¿vale? Hacemos lo mismo con el resto de valores y el resultado sería la suma de todas esas multiplicaciones. Entonces aquí vemos un ejemplo donde tenemos nuestra matriz grande y tenemos un filtro que se va desplazando de izquierda a derecha y se va aplicando esta operación, ¿vale? ¿Y para qué sirven los filtros? Pues los filtros dan distintas operaciones de procesamiento, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? En el cual pues tenemos una imagen, que podéis verla, ¿vale?
tenemos esta imagen y tenemos este filtro de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a poner otro filtro más concreto, que es el de botón Sobel, ¿vale? Que es esta matriz de aquí, este filtro, ¿vale? Al aplicarlo sobre esta imagen, produce esta imagen de aquí, esta imagen en blanco y negro. ¿Qué estamos detectando con este filtro? Pues estamos detectando los bordes superiores de la imagen, es decir, cuando se está detectando, cuando hay un cambio, si miramos la imagen de arriba abajo. Entonces, con estos filtros somos capaces de cambiar la representación de la imagen y en el caso del Deep Learning ser capaces de aprender representaciones que nos son útiles para la tarea que estemos desarrollando. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un filtro que está predefinido, es decir, estamos diciendo los valores que toma este filtro. En el Deep Learning no. En el Deep Learning lo que se hace es aprender estos valores para aprender esos filtros que son útiles para realizar la tarea que estemos desarrollando. Entonces, lo que os digo, el objetivo de las redes convolucionales es aprender esos filtros para ser capaces de realizar la tarea que queramos. Bueno, al igual que en las redes neuronales artificiales, las redes completamente conectadas, había siempre una capa de activación, ¿vale? Al final, una convolución es una operación lineal. Si aplicamos operaciones lineales, es decir, si hacemos una compensación de operaciones lineales, tenemos una operación lineal, ¿vale? Entonces, lo que se introduce es capas de activación que aplican esas funciones de activación que veíamos antes de manera individual a cada uno de los píxeles de esa representación que tenemos, ¿vale? Y con esto lo que obtenemos es una no linealidad y una representación más interesante, ¿vale? Otro tipo de capas, simplemente esto porque os suene, son las capas de pooling, que se introducen entre las distintas capas convolucionales y lo que hacen es reducir el tamaño de esas representaciones que se van teniendo, ¿vale? Un ejemplo de capa de pooling sería esta de aquí, en la cual tenemos también un filtro, por ejemplo, de tamaño 2×2 que vamos arrastrando a lo largo de la imagen y en este caso los pesos de ese filtro no se aprenden, sino que es una operación básica como puede ser tomar el máximo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta imagen pues sería tomar el máximo de estos valores, avanzamos en este caso con un paso de 2, puedes avanzar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, sería un paso de 2, tomamos el máximo, etc. Y así obtenemos el punto. Y por último, dentro de las redes convolucionales aparecen las capas completamente conectadas, que es lo que habíamos visto antes, y que sirven para realizar la última tarea de clasificar las imágenes. Una vez que hemos obtenido esa representación que antes daba la persona, pues esa representación la aprende automáticamente la red neuronal, la red convolucional, y al final está la red completamente conectada que se encarga de la clasificación. ¿Vale? ¿Y cuánto cuesta entrenar estas redes? Pues bueno, uno de los grandes problemas del Deep Learning es que se necesita hardware específico. En concreto, se necesita el uso de GPUs, de Graphical Processing Units, ¿vale? Y si intentamos entrenar una red de estas desde cero, pues puede llevar mucho tiempo, ¿vale? Por ejemplo, distintos tipos de redes, que vemos aquí, pues para entrenar un modelo NASNet, pues llevó 1800 días usando GPU, ¿vale? O a Nuevanet, que es una red enorme, pues llevó 3150 días de GPU, ¿vale? No son días reales, porque realmente lo que tienen aquí son clústeres de GPUs que son capaces de trabajar de manera muy, muy rápida, ¿vale? Claro, esto no está al alcance de todo el mundo. ¿Y cuál es otro problema? Que los modelos de aprendizaje profundo necesitan una gran cantidad de imágenes, ¿vale? ¿Cuántas son una gran cantidad? Pues estamos hablando de millones de imágenes, ¿vale? O de cientos de miles al menos. Para que os hagáis una idea, los datasets que se utilizaron inicialmente para problemas de clasificación de imágenes fueron ImageNet, que tiene 14 millones de imágenes, o JFT, que es más reciente, que tiene 300 millones de imágenes. Claro, esto no es realista, ¿vale? La mayoría de personas no tenemos esa cantidad de imágenes, y menos en el contexto médico, donde puedes requerir usar procedimientos que sean invasivos, que dañen al paciente, y por lo tanto no es posible tener tanta cantidad de imágenes, y no tenemos miles de GPU, ¿vale? Con suerte tenemos una GPU o tenemos acceso a un entorno como Google Colaboratory, que ofrece GPUs de manera gratuita, pero tenemos una GPU ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede aplicar el Deep Learning cuando tenemos recursos limitados?
Y la respuesta es que sí, ¿vale? Para ello hay dos técnicas principalmente. Una que es el transfer learning o la transferencia de conocimiento y otra que es el aumento de datos o data augmentation. En el caso del transfer learning, la idea es, vale, hay unos modelos enormes que han sido entrenados con esas grandes cantidades de datos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Posiblemente la representación que haya aprendido el modelo para resolver esa tarea, por ejemplo en ImageNet, que tiene, ya os digo, 14 millones de imágenes, 1000 clases, la representación que ha aprendido el modelo para resolver esa tarea puede reutilizarse para otra tarea más concreta. ¿Por qué? Porque esa representación que se aprende es una representación jerárquica, ¿vale? En la cual las primeras capas de la representación tienen relaciones generales, que son propiedades que son comunes a cualquier imagen que estemos trabajando. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que entonces podemos tomar ese modelo entrenado con millones de imágenes y reutilizarlo en nuestra tarea concreta donde tengamos imágenes. Para ello, ¿qué se hace? Pues se coge una red convolucional, y quitamos la última capa, ¿vale? Quitaríamos la última capa, la capa completamente conectada, que es la capa que se encarga de la clasificación. Esa capa la reemplazamos con una red completamente conectada que sea específica para nuestra tarea, ¿vale? Que sea, pues, si en vez de predecir clases, vamos a predecir dos clases, vamos a distinguir perros de gatos, ¿vale? Y ahora entrenamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al entrenar ese modelo, lo que ocurre es que esa capa completamente conectada sí que empieza desde cero a entrenarse, pero tiene toda la información, la capa convolucional, la de las capas convolucionales, que ya ha sido entrenado para resolver una tarea más general, ¿vale? Y esto produce hay laboratorio que dan acceso a GPU de manera gratuita y pueden trabajar con muy poquitas imágenes y con de forma completamente gratis. Otra de las técnicas que sirve muchísimo para tratar con problemas donde tienes poquitas imágenes es el aumento de datos. Como os comentaba anteriormente, nosotros tenemos imágenes, al final son matrices de píxeles. Entonces, al cambiar una imagen, al rotarla, la imagen cambia completamente. La matriz que representa esa imagen cambia. El objeto es el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de un gato a la cual le hemos aplicado 6 transformaciones distintas, ¿vale? La clase de las imágenes resultados, ¿vale? Vamos a nuestro dataset, somos capaces de aumentar por 6 el número de imágenes de nuestro dataset. Y con los datos hemos aumentado de manera exponencial los datos de los que disponemos. Y bueno, por presentaros un caso que nosotros hemos abordado utilizando este tipo de técnicas de transfer learning, es la detección de distintos tipos de enfermedades en imágenes de fondo de ojo, ¿vale? Aquí la idea es que en procesos de screening, en los cuales pues, una persona va a un médico de cabecera, a un médico de consulta, que no es un experto oftalmólogo, ¿qué ocurre? El médico de cabecera puede tener acceso a un aparatito de estos que hacen una imagen de fondo de ojo, o cuando vas al oculista. ¿Qué ocurre? Que ese médico no tiene el conocimiento suficiente para decir si esa persona tiene una enfermedad o no, a partir de la imagen de fondo de ojo. Claro, si fuéramos capaces de, a partir de imágenes, decir si una persona tiene enfermedad o no, y tienes que derivarla a un oftalmólogo, esto sería muy bueno, porque claro, podrías hacer screenings masivos de miles y miles de personas, de una población, de una ciudad entera, decir, vale, quiero buscar de personas de mayores de 40 años, quienes tienen diabetes, retinopatía diabética, ¿vale? Claro, todas estas enfermedades pueden derivar en pérdida de visión. Por lo tanto, si se detectan a tiempo, pueden ser tratadas y se evitan esos problemas en el futuro, ¿vale? Entonces, pues, lo que hemos hecho en colaboración con el Hospital Vall d'Hebron, es un hospital que está aquí en España, dirigido en el grupo por Miguel Ángel Zapata, por el doctor Miguel Ángel Zapata, que es un oftalmólogo de reconocido prestigio, es crear modelos para detectar distintos tipos de enfermedades, ¿vale? Y aquí yo os vengo a contar un caso concreto, que es una enfermedad que es la membrana epirretinal, el DRM, y aquí contábamos con un dataset, es decir, con imágenes que consistían en 4000 imágenes, ¿vale? Eran
aproximadamente unas 2.000 imágenes positivas, es decir, con enfermedad, y unas 2.000 imágenes negativas, ¿vale? El tamaño de estas imágenes era 299 por 299, un tamaño razonable, y las imágenes se partieron en tres grupos: un 80% que se utilizaba para entrenar, un 10% para validar y un 20% para testear, ¿vale? ¿Por qué se hace esta división? Que es muy importante. Pues porque nosotros queremos que nuestro modelo generalice ante nuevas imágenes. Es decir, no queremos que sea un loro que solo sea capaz de predecir correctamente ante imágenes que ha visto, sino que ante una nueva imagen que no haya visto anteriormente, sea capaz de predecir si realmente funciona. Por lo tanto, los datasets en aprendizaje automático siempre se dividen en dos grupos, ¿vale? En uno de entrenamiento y uno de test. Estos grupos tienen que ser independientes y lo que se hace es, con el conjunto de entrenamiento, se entrena el algoritmo y una vez que el modelo está entrenado, se evalúa con el conjunto de test para ver si realmente funciona. ¿Para qué se utiliza el conjunto de validación? Pues porque los algoritmos de aprendizaje automático tienen una serie de hiperparámetros que son parámetros que no se aprenden, sino que los tiene que fijar el usuario, ¿vale? Y se hacen mediante prueba y error. Entonces, para elegir esos parámetros se utiliza ese porcentaje de datos de validación, ¿vale? En nuestros experimentos probamos distintos tipos de redes convolucionales, ¿vale? Hay distintas variedades porque puedes organizarlo en distintos niveles de capas, puedes tener distinto número de filtros, distintos tipos de operaciones. Entonces hay muchas variedades, ¿vale? Probamos estas que aparecen aquí y obtuvimos estos resultados, ¿vale? Obtuvimos un modelo que obtenía un F1 score, podemos verlo como nivel de precisión de un 80% aproximadamente, ¿vale? Con nuestras pruebas. Unos resultados que a nivel oftalmológico estaban muy bien porque eran equivalentes a lo que podría predecir un médico de cabecera, ¿vale? Entonces, pues claro, la ventaja es que este programa es capaz de procesar miles y miles de imágenes de manera instantánea, ¿vale? Pero no nos quedamos ahí, sino que avanzamos un poquito más, ¿vale? Y aplicamos una técnica que consiste en el aumento en tiempo de test, ¿vale? ¿Qué consiste en el aumento del tiempo de test? Pues es un tipo de ensemble, ¿vale? ¿Qué es un ensemble? Un ensemble es, en lugar de predecir con un único modelo, ¿vale? Vamos a predecir con varios modelos, ¿vale? Vamos a entrenar varios modelos y vamos a tener, por así decirlo, 4 o 5 expertos. Y en lugar de predecir únicamente con un único modelo, lo que hacemos es una votación. Una votación en la cual decimos cada modelo emite su veredicto y combinamos esas predicciones. Y el aumento de tiempo de test es un tipo de ensemble especial porque lo que se hace es, vale, no voy a tener 5 modelos, sino que lo que voy a hacer es aplicar mi modelo a 5 variantes de una imagen. Voy a aplicar 5 transformaciones a la imagen que quiero predecir y luego hago ese consenso, esa votación sobre las distintas predicciones que he hecho para cada una de estas. Y con esto conseguíamos mejorar considerablemente los resultados. En concreto, combinamos aparte esto del aumento en tiempo de test con el ensemble de modelo y obteníamos un modelo que tenía un F1 score de un 86,82%, ¿vale? Lo cual estaba mejor que un médico de familia, pero estaba todavía por debajo del oftalmólogo, ¿vale? No le vamos a quitar el trabajo al oftalmólogo. Esto es muy importante también. Las herramientas de aprendizaje automático, todas estas herramientas que se crean con Deep Learning, no vienen a quitar el trabajo a las personas, ¿vale? Sino que son un apoyo, ¿vale? Un oftalmólogo no puede revisar cientos de miles de imágenes, ¿vale? Le llevarían días, semanas, ¿vale? Mientras que un sistema de este estilo puede ayudarle a la detección y le puede ayudar a decir, oye, esta persona tiene pinta de que puede tener problemas, revísala, hazle un seguimiento, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Y un aporte muy importante de este trabajo es que no solo nos quedábamos en decir, vale, esta persona tiene esta enfermedad o no, sino que además hacíamos una interpretabilidad. Es decir, el modelo puede decir por qué se está tomando esa decisión mediante esta serie de mapas de calor, ¿vale? Que es una técnica que se considera, que se llama atribución basada en oclusión, en la cual lo que tenemos es marcado en verde las zonas que hacen que el modelo diga que tome una decisión, ¿vale? Y en concreto podemos ver aquí que las zonas que están marcadas en verde en todos los modelos son las zonas alrededor del disco óptico, que es aquí, y esta zona de aquí, que es una parte del ojo en la cual se fijan los oftalmólogos
para decidir cuándo una persona tiene esta enfermedad. Es decir, el modelo ha aprendido de manera automática, sin necesidad de que nadie le diga nada, a ver en qué se tiene que fijar para poder hacer las predicciones. Y esas zonas en las que se fija son las mismas en las que se fijan. Bueno, pasamos ahora. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Me queda una media hora más o menos. Sí, correcto. Sí, sí, va Vale, bien. Gracias. vale. Muchísimas gracias. ¿Se va entendiendo bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Igual comentarle a los invitados si tienen alguna duda, escríbanlo. O como dijo al principio el doctor, puede interrumpir. Igual ¿Puedo interrumpir? al Eso final es, de si no- todo vamos a contestar las preguntas si es que tienen y siéntanse libre. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Ángel. Vale, entonces, el segundo tipo de problemas que hemos abordado son lo que se conoce como segmentación semántica, es decir, tener una clasificación a nivel de píxel. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es esto que vemos aquí? ¿Vale? Pues, por ejemplo, ver distintos, dentro de una imagen, cada píxel a qué categoría pertenece. ¿Por qué esto es útil? Pues tiene muchísimas aplicaciones también. Una de ellas es el coche autónomo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un coche que se está moviendo por la ciudad, tiene que distinguir los distintos objetos. Y tiene que distinguir exactamente dónde está. No le sirve decir, vale, ahí hay un coche, sino que tiene que saber dónde está el coche, dónde acaba, dónde empieza la persona, etcétera, para evitar accidentes. Más ejemplos. Pues, por ejemplo, este de aquí es un ejemplo que hemos trabajado en agricultura de precisión para recolección de uvas, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues tú puedes tener un robot que vaya localizando dónde estén las uvas y con un brazo automático sea capaz de recolectarlas de manera automática. Para hacer esa recolección es necesario saber exactamente la posición donde están las uvas. Más ejemplos, pues para temas de medicina. Esto es un ejemplo que comentaré más adelante para ver crecimiento de ciertos organismos. O para imágenes aéreas, pues por ejemplo, para distinguir distintas regiones, distintos tipos de zonas dentro de una imagen, pues por ejemplo para distinguir en qué zonas hay un incendio, dónde se está produciendo una inundación, ¿vale? Todos esos problemas en los cuales necesitamos una clasificación muy fina de dónde está cada uno de los objetos, pues se utiliza la segmentación semántica. ¿Qué ocurre? El proceso de anotación para segmentación semántica, es decir, si queremos entrenar un modelo de aprendizaje automático para estas tareas, es muy costoso porque tenemos que decir cada píxel a qué categoría pertenece, ¿vale? Y esto puede requerir conocimiento experto. En el caso médico, pues decir, vale, en esta zona es donde está la enfermedad, o en esta zona esto es un tumor, etc. ¿Vale? Hay algunas soluciones, ¿vale? Y muchas herramientas que permiten automatizar, ¿vale? Simplemente que os hagáis una idea que esto puede llevar horas, incluso días, producir esa anotación. ¿Y cómo se pueden abordar este tipo de problemas? Bueno, pues una aproximación un poco ingenua o naif consistiría en, bueno, tenemos una imagen y tenemos que clasificar cada píxel. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una ventana sobre cada zona de la imagen y clasificamos esa zona, ¿vale? Es decir, para cada zona de la imagen extraemos un patch, ¿vale? Nos quedamos con el punto central y ese punto central lo pasamos a través de una red convolucional, de las que hemos visto para clasificación. Y esto nos clasifica ese píxel central, pues de la clase A. Claro, esto tiene muchos problemas. En primer lugar, estamos solo viendo una zona muy restringida. Y claro, en cuanto la imagen sea un poco grande, vamos a tener muchos problemas de procesado, va a costar muchísimo esto, ¿eh? Entonces, esto es una técnica que aunque funciona, pues no funciona especialmente bien o no es útil. ¿Qué técnicas se han utilizado en la actualidad? Bueno, pues una de ellas es basada en combinar una red completamente conectada, una red convolucional, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? En las redes convolucionales hay, por lo que por así decirlo, una cosa que se conoce como el codificador, ¿vale? El codificador lo que va haciendo es, a través de esa serie de filtros, obtener una representación compacta de la imagen. Y esa representación compacta luego se utiliza para clasificar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros, si estamos utilizando esa representación compacta para intentar clasificar una imagen como perro o gato, pues es perfecto. Pero si a partir de esa representación tenemos que reconstruir directamente la segmentación de la imagen, eso es muy complejo, ¿vale?
Entonces, ¿qué técnicas se utilizan? Pues se utilizan lo que se conocen como las técnicas codificador de codificador, ¿vale? Hay muchas variantes, pero todas se basan en esta idea. En la idea de que tenemos un codificador, un encoder, igual que en el problema de clasificación, que nos da una representación compacta. Y esa representación compacta luego se va desgranando, ¿vale? Se va aumentando esa representación para obtener el resultado final. Claro, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que esta parte de aquí, que es el codificador, ¿vale? No tenemos por qué entrenarlo desde cero. Podemos aplicar el transfer learning, igual que lo aplicábamos para la clasificación de imagen. Es decir, cogemos nuestro codificador utilizado para clasificador de imágenes, le quitamos la última capa y lo utilizamos aquí, ¿vale? Y esta parte, pues sí, hace falta entrenarla desde cero, aunque se ha visto distintas tareas que permiten editar este problema y que obtienen buenos resultados, ¿vale? No entro aquí, pero simplemente que sepáis que hay muchos avances en este campo. Y con esto somos capaces de obtener muy buenos resultados, teniendo en general poquitas imágenes y teniendo pocos recursos computacionales. Y os quiero comentar dos aplicaciones. Una de ambas tienen esta J al final de Spheroid J y Motility J, aplicaciones en el contexto biomédico. La primera es una aplicación para segmentación de tumores, ¿vale? En concreto, esto es un trabajo con el equipo de Ignacio Ochoa, que pertenece al Instituto de Ingeniería de Aragón, ¿vale? Y en este grupo es un grupo de biomédicos que desarrollan distintas terapias para tratar tumores cerebrales, en concreto glioblastoma. Claro, para tratar esos tumores, pues bueno, hacen una serie de experimentos y al final tienen que medir cómo ha crecido o cómo ha decrecido el tamaño del tumor. Claro, decir que no se trabaja con una única imagen, sino que tienen que procesar cientos y cientos de imágenes. Y claro, esto, hacerlo de manera manual, medir este área, esto es un tumor, medir el área de este tumor de manera manual, marcando cuál es la zona del tumor, es muy, muy costoso, les puede llevar días. Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear una herramienta que utilizaba métodos de segmentación semántica para ser capaces de medir ese área de manera completamente automática. Eso fue presentado en este trabajo y realmente construimos una herramienta que se llama Spheroid J. ¿Vale? La J viene de que es una herramienta es una herramienta libre, es decir, esto cualquier persona, cualquier investigador lo puede descargar y lo puede utilizar de manera libre, sin ningún tipo de coste, ¿vale? Esto es muy importante para que pueda avanzar la investigación y que sea una herramienta que pueda utilizar la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Es una herramienta desarrollada en Java, que combina ImageJ. ImageJ es una herramienta de procesamiento de imagen con modelos entrenados en PyTorch para segmentación semántica. PyTorch es una librería Python para entrenar modelos de aprendizaje. ¿Vale? Y aquí tenemos una comparativa de nuestros modelos de segmentación con otra serie de técnicas de segmentación, pero que no utilizaban técnicas de aprendizaje profundo, ¿vale? Como podéis ver, nuestros modelos, que es este de aquí, HRNet, está siempre por encima del 90% en estos 4 datasets, y en este, que es el más complejo, obtiene un 75% de accuracy, cuando el mejor modelo por debajo de él obtenía solo un 63%. Y esto, pues según hablamos con los biomédicos, era un nivel aceptable de error, ¿vale? Y por lo tanto es una herramienta que ellos están utilizando y que les es muy útil a la hora de hacer ese análisis. Y el segundo problema que os quería comentar es la resistencia bacteriana ante antibióticos, ¿vale? Es un problema muy similar. La resistencia a antibióticos es un problema a nivel mundial, ya que los antibióticos, las bacterias, se están haciendo resistentes ante los antibióticos, ¿vale? Por lo tanto, se tienen que desarrollar nuevas terapias para ser capaces de atacar a esas bacterias, ser capaces de destruir, ¿vale? Claro, esto es un trabajo que hicimos con Yolanda Sáenz, que es la investigadora principal, una investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja, el CIBIR, ¿vale? Que hacían distintas terapias para medir cómo sus tratamientos afectaban a las bacterias, ¿vale? Y esa afectación lo que consistía era en medir esta bacteria, ¿vale? Esto es una bacteria, ¿vale? Claro, lo mismo que antes, hacer esto de manera manual
es muy, muy costoso, lleva muchísimo tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que desarrollamos fue una herramienta llamada MotilityJ, también una herramienta libre desarrollada en Java, y al igual que SpheralJ, combinaba ImageJ con modelos entrenados con PyTorch. ¿Vale? Los resultados de nuestro modelo, ¿vale? Tenía un modelo de clasificación que nos decía primero el tipo de bacteria, ¿vale? Que tenía unos rendimientos muy altos, por encima del 99%, ¿vale? Y luego los modelos de segmentación, que obtenían también un resultado altísimo, por encima del 95%, como podéis ver aquí, ¿vale? Y utilizábamos en concreto dos librerías para estos modelos, que eran FastEye y CentOS. Son muy facilitas de utilizar, os las recomiendo, ¿vale? Además de FastEye, si os interesa todo este mundo de la visión por computador y el Deep Learning, ofrece un curso de manera gratuita, aparte de ser una librería, y realmente os lo recomiendo por si os interesa. ¿Vale? Y una cosa importante en este estudio de la motilidad era ver si nuestras segmentaciones eran iguales, mejores o peores que las que realizaba un humano. ¿Vale? Entonces hicimos un estudio ciego con 6 investigadores, ¿vale? Diciéndoles, mostrándoles imágenes que habían sido segmentadas por una persona e imágenes que habían sido segmentadas automáticamente. ¿Vale? Y como podéis ver, en media sale que nuestra segmentación producida por nuestro programa es preferida a la segmentación de manera manual. ¿Vale? Mejor o similar. ¿Vale? Ya veis. Vale. Entonces, ya para acabar, vamos a terminar viendo una serie de retos que tiene la visión por computador y el Deep Learning que no están resueltos. ¿Vale? Retos del Deep Learning. ¿Vale? Estos 5 principalmente, aunque hay otros. El primero es la voracidad. ¿Vale? Vamos a ver cada uno de ellos. La voracidad, ¿a qué me refiero con ello? ¿Vale? Los modelos de Deep Learning en general son voraces tanto en datos como en recursos. ¿Vale? Necesitamos muchísimas imágenes y mucha capacidad de cómputo. ¿Vale? Hemos visto dos técnicas, que son el Transfer Learning y el aumento de datos, que resuelven esta tarea. Aparte hay otras variantes, como son el Semi-Supervised Learning o el Self-Supervised Learning. ¿Vale? Simplemente para que os suenen, que permiten trabajar con datos que no están anotados. ¿Vale? No entro, pero es un campo de investigación abierto. ¿Vale? Y otro campo de investigación abierto son las redes compactas. ¿Vale? Un problema de los modelos de Deep Learning es que cuando los vamos a utilizar también consume recursos computacionales. ¿Vale? Y les puede costar tiempo procesar si no tenemos un hardware específico. ¿Vale? Esto es un problema si queremos poner un modelo de Deep Learning en nuestros smartphones, por ejemplo. Para eso pues existen lo que se llaman redes compactas. Más problemas del Deep Learning. Uno muy importante y que hay que tener cuidado con él son los ataques adversarios. Es decir, los ataques adversarios son pequeñas modificaciones a las imágenes, cambios que son imperceptibles al ojo humano, pero que confunden a los modelos. ¿Vale? Esto es un problema. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de imágenes que el modelo es capaz de predecir correctamente, pero añadiéndole este ruido, ¿vale? El modelo, que como veis produce estas imágenes de aquí, ¿vale? Que a simple vista son indistinguibles, ¿vale? Pero el modelo ya se confunde, ¿vale? Y predice que todas estas imágenes son de avestruz. ¿Vale? Esto es un problema. ¿Vale? Y no hay que introducir mucho ruido. Simplemente cambiando un píxel somos capaces de confundir a los modelos. ¿Vale? Por lo tanto, esto es un campo muy importante de investigación. Sobre todo, por ejemplo, porque se pueden producir ataques adversarios en la vida real. Por ejemplo, colocando una serie de pegatinas en las señales de stop, ya se vio que los coches no eran capaces de reconocer. ¿Vale? Claro, esto es un problema muy, muy importante. ¿Sí? Y que es un problema abierto. Hay muchas defensas, como son mezclar imágenes normales con imágenes adversarias. Hay distintas técnicas, pero es un problema abierto, ¿vale? Y que hay mucha investigación. ¿Vale? Más problemas, los sesgos algorítmicos, ¿vale? Los modelos de visión por computador, ¿vale? Tienen sesgos, ¿vale? Tienen sesgos que vienen de los datos. Los modelos de aprendizaje profundo aprenden de los datos. Entonces, si esos datos están sesgados, pues nuestro modelo va a estar sesgado, ¿vale? Esto es un ejemplo de un sesgo que tienen la mayoría de modelos de reconocimiento facial, que hubo un estudio en el que detectaban que esos modelos tenían muchos problemas para detectar correctamente
a las mujeres de raza negra, en general a las personas de raza negra, pero en especial a las mujeres de raza negra. ¿Por qué? Pues porque el modelo había sido entrenado con este dataset, que es el IJBA, en el cual solo el 4% de las imágenes eran mujeres de piel oscura, ¿vale? Entonces, claro, esto es un problema, ¿vale? Es un sesgo y hay que tenerlo en cuenta. Puede dar lugar a muchos problemas. Otro ejemplo, pues, los datasets que se utilizan para entrenar este tipo de modelos muchas veces vienen de ciertas zonas del mundo, pues por ejemplo de Estados Unidos, de Europa, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Hay zonas que están infrarrepresentadas, pues, por ejemplo puede ser Sudamérica, puede ser África, puede ser China, ¿vale? Puede ser Asia en general, ¿vale? En el cual nos encontramos que las imágenes que forman parte de nuestra dataset no representan la realidad que aparece en todo el mundo. Entonces esto es un ejemplo muy claro. Esto es una imagen de un vestido, una mujer con un vestido de novia tradicional europeo, ¿vale? Entonces el modelo es capaz de clasificarlo correctamente como boda, vestido, ceremonia, novia, etc. ¿Qué ocurre si le pasamos una imagen de esta mujer que está vestida con el traje de novia tradicional de un país asiático? Pues que el modelo ya deja de predecirlo como mujer, como novia, boda, etcétera, sino que lo está clasificando como evento, vestido, disfraz, performance, ¿vale? Claro, esto es un problema y es algo en lo cual hay que trabajar y hay que tener en cuenta a gente de diversas procedencias, de diversas culturas, para crear que los modelos sean lo más ricos posible, ¿vale? Claro, esto también tiene importancia cuando estamos con imagen médica. Si nosotros tenemos un dataset que es para, por ejemplo, detectar melanomas, que está entrenado solo con imágenes de personas de raza blanca, ¿vale? Cuando le pasemos una imagen de una persona de color o con la piel más oscura, pues ya va a tener problemas para detectar, ¿vale? Entonces, esto es una llamada a que es un trabajo que hay que involucrar a la gente. Otro problema son las cajas negras. Muchas veces se dice que los modelos de Deep Learning son cajas negras, es decir, que no sabemos por qué toman las decisiones, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante aplicar técnicas de interpretabilidad como las que he mostrado yo anteriormente para detectar en qué se está fijando el modelo, para detectar dónde está la enfermedad del ojo, ¿vale? Pues por muchas razones, pues para depurar modelos, para identificar sesgos, ¿vale? Claro, hubo un estudio muy reciente en el cual se dieron cuenta que el modelo no se estaba fijando en la imagen, sino que se estaba fijando, era en placas de tórax, ¿vale? En rayos X, y se dieron cuenta que, claro, que las personas que estaban enfermas, pues realmente normalmente se les hacía un tipo de placa concreta y esto hacía que el modelo no se fijara si la persona estaba enferma o no, sino si se le estaba haciendo ese tipo de placa o no. Además, claro, ¿qué ocurre? Si al usuario le damos explicaciones, si al médico, al oftalmólogo le decimos, oye, este modelo está prediciendo esto y se está fijando en esta zona, ¿vale? Y es por esto. Además, hay ciertas regulaciones, sobre todo en Europa, que requieren que la toma de decisiones que hacen los algoritmos sean explicables en términos humanos, ¿vale? Hay muchas técnicas, una muy sencilla consiste en ir tapando con una ventana zonas de la imagen y predecir con el modelo sobre esa imagen en la cual está la zona tapada. Entonces, con eso lo que podemos ver es ver qué zonas tienen más importancia a la hora de clasificar la imagen, ¿vale? Hay muchas variantes, pues por ejemplo con distintas segmentaciones, o el GraphCam que produce estos mapas de calor, en los que se ve las zonas en las que se fija el modelo para clasificarla. Y el último reto, que es muy importante en el contexto médico, es el domain seed, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el contexto médico o en otros muchos contextos puede ocurrir que las imágenes que se han utilizado para entrenar no sigan la misma distribución que en las imágenes en las que se testean. Pues por ejemplo, en el contexto médico, pues por ejemplo, porque para entrenar hemos utilizado imágenes capturadas con una máquina de rayos X concreta y a la hora de aplicar ese modelo en otro hospital, utilizamos una máquina de rayos X distinta, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que las imágenes que se obtienen con una máquina y con otra difieran, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que los modelos pues, posiblemente funcionen muy bien con imágenes capturadas con la máquina con la que se entrenó, pero que fallen cuando se vayan a aplicar otro tipo de imagen. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como domain shift y es un problema abierto que hay mucha investigación. ¿Vale? Más ejemplos, no solo el contexto médico, sino por ejemplo a nivel de imágenes aéreas, pues ser capaces de distinguir distintas zonas. Si nos centramos en zonas concretas del mundo, pues ¿qué ocurre? Que cuando vayamos a otras zonas, a otra vegetación, pues no sea capaz de funcionar. Y ya para terminar, una serie de conclusiones, decir que la visión por computador es un campo con muchísimas aplicaciones, ¿vale? Hay muchísima investigación, se puede aplicar a muchísimos campos, como os he mostrado, ¿vale? El deep learning o el aprendizaje profundo, unos resultados excelentes, ¿vale? Muy buenos resultados. Es posible construir modelos con pocos datos, con pocos recursos computacionales, ser capaces de obtener buenos resultados. Pero es muy importante que os quedéis con que no es la panacea, no resuelve todos los problemas, ¿vale? Y tiene todavía muchos campos que están abiertos, ¿vale? Y estos muchísimos temas de investigación que los abordamos, pero que están abiertos y que esperemos que en el futuro se vayan resolviendo. Y esto termino. Espero que esta breve visión muy rápida de qué es la visión por computador y cómo se puede aplicar al análisis de imagen biomédica os haya resultado útil, ¿vale? Estoy abierto a las preguntas que tengáis. También ahí tenéis mi correo, por si después de la charla o los que vean el vídeo después tienen alguna consulta, pues pueden escribirme con total libertad. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Y sí, justamente tenemos varias preguntas. ¿Desea que yo lo lea o usted lo puede leer? Sí, puedes leerla, si no te importa. Ok, por ejemplo, Marco Antonio nos menciona que hay de OpenCV. Vale, OpenCV es una librería de visión por computador que es muy útil, ¿vale? Es una librería que contiene una gran cantidad de algoritmos de procesado de imagen, también de aprendizaje automático, ¿vale? Y se utiliza mucho en robótica, principalmente porque está implementada en C++, ¿vale? Y se puede utilizar de manera, es muy eficaz, es muy rápido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede combinar OpenCV, que ya está incorporando cada vez más algoritmos de aprendizaje profundo, con otras técnicas clásicas de aprendizaje automático, ¿vale? Y de procesamiento de imagen, ¿vale? Normalmente siempre hay que procesar las imágenes. Por ejemplo, en las imágenes de retina, cuando tú obtienes la imagen, ahí está lo que sería la retina, pero alrededor de la retina hay un montón de zona oscura, ¿vale? Una zona negra que no aporta información. Entonces se puede aplicar esta librería OpenCV, que es la que utilizamos, para recortar la imagen de manera completamente automática y quedarnos solo con esa zona, ¿vale? Entonces muchas veces, ¿qué ocurre? Que hay que combinar ambos tipos de técnicas y muchas veces utilizando técnicas clásicas no hace falta entrenar modelos, ¿vale? Porque entrenar modelos tiene ese problema de conseguir los datos, anotarlos, etc. Entonces, bueno, OpenCV es una librería muy útil. Yo os la recomiendo, la verdad. Hay muchísima documentación. Sí. Muchas gracias. Bueno, y Sequeira nos menciona cuál es la ruta de aprendizaje que nos puede recomendar para adquirir toda esa expertise en la aplicación de Computer Vision. Yo os recomendaría dos recursos. El primero es FastEye. Lo puedo poner un segundito. FastEye es muchas cosas. Es una comunidad, es una librería, es un montón de cursos, ¿vale? Es este enlace que os pongo en el chat. Y luego hay otro blog que es PyMaze Search, que lo pongo también en el chat, ¿vale? Que son recursos que permiten empezar a aprender desde cero, ¿vale? FastEye está más orientado hacia lo que sería Deep Learning aplicado a Computer Vision, pero también a otro tipo de contextos, como es el Natural Language Processing, que es muy útil también.
Y PyMage Search es más orientado a visión por computador. Es un blog con un montón de recursos, tiene un montón de libros también, ¿eh? Que son muy, muy útiles, muy, muy bien explicados. Entonces los dos recursos que recomendaría principalmente son estos dos. Ok, esos enlaces comienzan del básico, pero ¿hasta qué nivel? ¿Intermedio, avanzado? ¿Qué? Hasta Ok, avanzado. porque justo Sabes, José nos menciona que tiene un nivel intermedio y que tiene como que experiencia, pero con esos vídeos con esos cursos, sobre todo con el de FastEye, aunque tengas ciertos conocimientos, afianzar los conocimientos básicos, ¿vale? Empieza desde la base y luego va subiendo de nivel. ok, Y puedes llegar hasta un nivel avanzado. No hay un montón. Una cosa muy buena que tiene todo esto del deep learning y del computer vision es que es una comunidad muy abierta. Hay un montón de recursos gratuitos, recursos libres, en los que puedes empezar a aprender desde cero y de manera autónoma. Ya todo igual. sí. Considero también que aprender inglés también nos ayuda a implementar mucho más, a aprender, Sí, por obviamente. supuesto. Sí, realmente sí, porque, claro, todos estos cursos, la mayoría de ellos están en inglés. Ujú. Entonces, hay muchas veces ofrecen subtítulos. Si no recuerdo mal, el curso de FastEye ofrece subtítulos en castellano. Entonces, es fácil seguir. Pero sí que es fundamental en este mundo aprender inglés. Sí, definitivamente. Y bueno, también José nos menciona, no, disculpe, Xiomara Espinosa nos dice, hemos visto muchas industrias en las que se aplica computer vision. En su punto de vista, ¿qué industria cree que le faltaría implementar, que aún no se ha incentivado? Y además, dentro de 15 o 20 años, ¿cómo usted ve que vaya a avanzar eh, la visión artificial? Pues empezando por la segunda pregunta, que igual es más sencilla de responder. Yo creo que si ya lo estamos viendo en nuestro día a día, cada vez todos tenemos un móvil, un smartphone, y cada vez hay más aplicaciones que utilizan computer vision para ello. Pero yo creo que va a ser cada vez más ubicuo. Es decir, que va a haber más aplicaciones, la medicina va a estar más apoyada en ello, va a ser una herramienta que va a ser de mucho apoyo para las personas, ¿vale? Y es una industria en la cual, un campo en el cual se puede aportar muchísimo, se pueden crear muchísimas aplicaciones y que pueden ser útiles para el día a día de las personas. Entonces, yo creo que va a haber un cambio de tendencia, creo yo, en el sentido de va a haber muchos cambios de puestos de trabajo, a puestos de trabajo especializados para utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? No es que vaya a eliminar puestos de trabajo, sino que va a haber que actualizarse, reformarse para ser capaces de utilizar este tipo de técnicas. Y yo creo que puede estar aplicado en contextos, sobre todo en medicina, en industrias como el automóvil es fundamental. Y yo creo que lo que falta sería que muchas veces las empresas que utilizan este tipo de técnicas son grandes empresas. Es decir, empresas que tienen grandes recursos. Por ejemplo, una empresa pues, que pueda facturar muchísimos millones de alimentación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este tipo de empresas más pequeñitas o empresas familiares se podrían beneficiar también de este tipo de técnicas, ¿eh? Como técnicas de apoyo. Pero es difícil llegar a ellas porque no tienen los recursos suficientes como para ser capaces de implementar este tipo de soluciones. Entonces yo creo que hay un campo enorme donde se pueden aplicar este tipo de técnicas, por ejemplo, en una pastelería para ver el número de huevos que me quedan y ser capaces de hacer pedidos de manera automática. Me ocurre una idea así un poco absurda igual, pero yo creo que en el futuro cada vez vamos a ver más que se aplica a pequeña industria, no solo a gran escala, sino que puede ser aplicado en industrias pequeñas. Sí. Y algo que me sorprendió fue que también se utiliza en la agricultura. Eso sí, Muchísimo. no tenía idea, pero
ahora sí, ya lo sé. Muchas En gracias. agricultura se utiliza de dos maneras. Una son los robots autónomos, es decir, por ejemplo, tienes un viñedo, un campo de olivos y tienes un robot que se va moviendo y va capturando información sobre el estado de los árboles, de las plantas. Es capaz de decir, bueno, pues estimo que va a haber una producción de tantos manzanas, de tantos productos. Pero también se está utilizando mucho con drones, es decir, visión aérea, en la cual puedes sacar una foto desde el cielo y eres capaz de predecir, ver el estado en el cual se encuentra el cultivo. ¿Vale? Y con eso puedes decir, bueno, este cultivo o a esta zona de aquí le falta agua o le falta tratar con este producto. Y se está empleando mucho en lo que se conoce como la agricultura de precisión. Un campo precioso también. Y aparte muy costoso, como usted había mencionado. Sí. Sí. Bueno, José Sequeira nuevamente nos menciona cuáles son las revistas científicas que nos puede recomendar para estar a la vanguardia en estos temas. Pues en el mundo de la visión por computador no son tanto revistas, sino son más bien congresos. ¿Vale? Hay distintos congresos, como son el CVPR, que es el Congreso de Visión por Computador y Computer Vision and Pattern Recognition. Está el Congreso NeurIPS, que es de procesamiento y aprendizaje general. Está también el ECCV, que es el Congreso a nivel europeo. Está también, bueno, hay muchos, está uno de representación de Representation Learning. Y a nivel de revistas, pues también hay muchas, como podría ser Pattern Recognition Letters, Pattern Recognition Letters. Están todas las revistas del IECubo, que son muy buenas, hay una gran variedad, hay muchísimas. Y claro, ¿qué ocurre? Que como el computer vision se puede aplicar a distintos campos, como es la agricultura, la medicina, pues encontramos revistas que son especializadas en computer vision aplicadas a ese campo. En del IECubo hay muchísimas revistas en este ámbito. Muchas gracias. Sí, justo ahí lo puso para que para que todos los interesados puedan buscarlo. Lucero Subieta nos menciona qué ejemplos de aplicaciones en señales biomédica ha visto actualmente o en su experiencia. En señal biomédica, no sé si se refiere, por ejemplo, a señal, por ejemplo, de la que se capta con el cerebro, de los ECC, que son un tipo de señal con unos sensores cerebrales. ¿Vale? Ahí eso se está utilizando mucho todo para temas de psicología, por ejemplo, para detectar si una persona tiene desórdenes, por ejemplo, autismo, si tiene que puede llegar a tener enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ahí hay muchísima investigación en ese campo en el cual se trabaja no con imagen, sino con señal, ¿vale? Con series temporales. Y ahí hay muchísimo trabajo relacionado con todo lo que es investigación con enfermedades del cerebro, con enfermedades neurodegenerativas, que se pueden utilizar técnicas tanto clásicas como técnicas de Deep Learning. Ok. Marco Antonio nos dice qué librería recomendaría usted para la clasificación de píxeles por colores. Pues para eso, una librería OpenCV, para clasificar por nivel de color, es una librería que está genial, tiene un montón de algoritmos. Y si, pero claro, OpenCV se puede utilizar con C++, con Python, pero claro, necesita cierto nivel de programación, ciertos conocimientos de programación. Otra librería que es muy útil y es más bien una aplicación que permite hacer procesado de imágenes es ImageJ. ImageJ es esta aplicación que comentaba antes, que sirve para análisis de imagen, que os proporciono el enlace, si lo encuentro.
y es una herramienta muy sencillita de utilizar, ¿vale? Y que permite hacer clasificación de imagen sin tener muchísima experiencia, ¿vale? Sin tener unos grandes conocimientos de programación, como sería el caso de OpenCV o de otras librerías que se trabajan. Sí, gracias. Bueno, contrapregunta, Jefferson Velázquez nos menciona, ¿es posible realizar aplicaciones de procesamientos de imágenes empleando plataformas como Raspberry Pi 4 y Python, o es más recomendable emplear Jetson Nano? Gracias por la respuesta y saludos. Vale, muy interesante también la pregunta porque hay todo un campo de investigación que es cómo ser capaces de esos modelos de deep learning, incrustarlos en dispositivos ligeros o on the edge para no tener que depender, por ejemplo, de una conexión a Internet para tener que mandar esa imagen a Internet, a un servidor que la procese igual. Entonces, dispositivos como Raspberry Pi o dispositivos como Jetson Nano son ideales para hacer pequeñas pruebas con eso. ¿Qué ocurre? Normalmente los modelos hay que aplicar técnicas que se conocen como redes compactas o cuantización, que lo que permiten es reducir el tamaño, ¿vale? Y con esa reducción de tamaños ya es posible integrarlos en dispositivos como Raspberry Pi y Jetson Nano. ¿Qué ocurre? La Raspberry Pi se puede utilizar muy bien para técnicas, por ejemplo, para utilizar OpenCV, ¿vale? Para utilizar esta librería funciona genial, pero se queda un poco corta cuando ya quieres utilizar modelos de Deep Learning. Para modelos de Deep Learning hay que utilizar preferiblemente una Jetson Nano porque tienen mayor capacidad que lo que tenía una Raspberry Pi. El problema es que es difícil de conseguir. Son difíciles de conseguir ahora mismo, no hay stock, pero bueno. Sí, es complicado de conseguir. Y bueno, ahora la última pregunta nuevamente de Jefferson Velázquez es, ¿qué bibliografía nos puede recomendar para mejorar nuestro nivel de aprendizaje en IA y procesamiento de imágenes en biomédica? Y además, ¿qué libro le ayudó a usted en su formación, quizás? Pues, bueno, los tengo aquí, además, son estos dos. Los pongo los nombres. Uno es Deep Learning for Coders with FastAI and PyTorch. ¿Vale? Este es un libro para usar la librería FastAI, es de los creadores. Es un libro que viene muy bien explicado, que es muy sencillo de seguir. Va también desde básico hasta, hasta técnicas más avanzadas. ¿Vale? Otro libro es Deep Learning with Python. Además de este primer libro, del Deep Learning for Coders with FastAI and PyTorch, hay una versión gratuita online, ¿vale? Entonces, pues está muy bien porque no hace falta que os compréis el libro. Otro libro es Deep Learning with Python. Es un libro de François Collet, que es el creador de la librería Keras, que es otra librería de Deep Learning. También de principio a fin, puedes aprender muchísimo con él. Y tengo, a ver un segundo, lo busco. Vale. Hay otro libro que es muy famoso, este es más para aprender Machine Learning, ¿vale? Se llama Pattern Recognition and Machine Learning. Este es un libro un pelín más antiguo. A ver, que perdió el chat. Aquí. Es este libro, Pattern Recognition and Machine Learning, ¿vale? Este tiene unos cuantos años más, pero bueno, es muy interesante. Y luego, aparte de libros, no sé si conocen la plataforma Coursera, ¿vale? Sí. Coursera es una plataforma donde hay un montón de cursos online ofrecidos de manera gratuita, pongo el enlace. Y dentro de estos cursos está un curso que es de Andrew Ng, que es
uno de los máximos exponentes del deep learning y del aprendizaje automático en general, que es este que os pongo aquí. Y es un curso gratuito, completamente gratuito, en el que puedes aprender desde cero y que está muy bien. Y luego estarían los libros de Image Search, que se llaman Deep Learning for Computer Vision. ¿Vale? Que son libros de este mismo blog de Image Search, que hay un montón de libros y que son realmente muy, muy útiles. ¿Vale? Y de aprendizaje automático, el último recurso que les recomiendo es este blog de aquí, Machine Learning Mastery, ¿vale? Que también tiene otro montón de libros muy fáciles de seguir, muy intuitivos y que van de principio a fin y puedes ir desde un nivel inicial a un nivel avanzado. Y Sí, luego pues es investigar. sí, justo en Coursera hay muchos cursos de distintos temas. Justo ahí yo llevo varios cursos y es muy Mm, interesante. ujú. Y bueno, eh, ahora sí terminamos con la ronda de preguntas y invito a todos que si pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto grupal y subirlo a nuestras redes. Esperemos un ratito que prendan. Igual muchas gracias, doctor. A vosotros por la oportunidad. Sí, espero que mantengamos todavía esta comunicación. Si es que Sí, otra fecha está disponible, nuevamente seré invitado. sí, por supuesto. Encantado y mi correo está abierto a vosotros. Entonces, cualquier duda, si algún recurso no os ha quedado claro, pues me podéis contactar o tengo muchos de estos libros en formato online, o sea que podríamos compartirlos. Entonces, eso no hay problema. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver si alguien más se anima a prender su cámara. Ahí va uno más. Ah, bueno, ahora sí vamos a tomar la foto respectiva. En uno, dos, tres. Ya, listo. Gracias. Una cosa antes de irme que preguntan por ahí mis redes sociales. Solo tengo una que es Twitter, pero por si os interesa la pongo en el chat y mi correo por si os interesa y estoy disponible para lo que necesitéis. ¿Vale? Un Sí. placer, la verdad. Igualmente, creo que nosotros sería un placer tenerlo a usted en esta conferencia. Igual queda grabado como ya habíamos mencionado. Eh, y muchas gracias nuevamente por esta ocasión y a todos los presentes, muchas gracias. Y finalmente hemos llegado a terminar esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos.